Comenzamos nuestra reunión de clausura. Le damos bienvenida al presidente Uribe, que nos hace el honor de acompañarnos. Siempre esta sesión es un poco difícil, porque somos muchos, pero en todo caso lo que importa es la calidad más que la cantidad. Así que yo voy a empezar dándole la palabra al presidente Lago, porque él ayer hizo una exposición de conjunto del fenómeno democrático y las amenazas y acechanzas que se viven en esta nueva globalidad digital. Y creo que él puede aportar hoy unas conclusiones sobre cuáles son los caminos políticos para transitar en este nuevo tiempo. Don Ricardo. Bueno, ayer nos planteamos de la certeza a las incertidumbres. Teníamos certeza que había un mundo de incertidumbres. Y pensé, ¿por qué no intentamos cambiar algo? De las incertidumbres a sus certezas. ¿Cuáles certezas emergieron ayer? Y otras que quedaron en el claroscuro. Ayer lo que intenté fue decir, del punto de vista político, tenemos una situación muy compleja, una cierta, como dirían en francés, una malaise. Ciudadanías que están molestas con aquellos que los dirigen. Del punto de vista económico, era un poquito más conflictivo, desde mi punto de vista político-social. Entonces, ¿qué quisiera decir? Que del punto de vista político, las certezas son, ¿en qué sentido? Que hay desagrado porque usted, señor presidente, no me escucha. Usted, señor parlamentario, no me escucha. Y quiero que me escuche. Y en consecuencia, ¿se puede pensar en alguna institucionalidad política para escuchar, aprovechando las redes sociales? Y de igual manera, el gobernante puede consultar de vez en cuando a la ciudadanía. Si está de acuerdo, marque 1, en desacuerdo, marque 2, no quiere opinar, marque 3. Y en consecuencia, podemos pensar en algunas instituciones. Primero, que no sean vinculantes. Una cosa es fomentar un diálogo entre ciudadanos y autoridades, pero ese diálogo es para aprender un poco más el uno del otro, pero no confundir que los que están destinados a tomar decisiones son los que están tomando decisiones cotidianamente. Simplemente un diálogo. Y ahí tiene usted entonces, primero, estas instituciones para escuchar. Segundo, instituciones para que el gobernante pueda tener una visión un poco mejor. En lo económico, creo que hay un elemento que es crucial siempre. Lo fundamental es crecer, económicamente hablando. Y crecer quiere decir las cosas que sabemos. Tiene que haber equilibrio macroeconómico, crecer quiere decir tienen que haber reglas claras, Estado de Derecho, todo aquello. Libertad de emprendimiento, todo aquello. Sin embargo, ahora tenemos que ese crecimiento tiene que tener dos requisitos, que son nuestras certezas ante ese crecimiento indispensable. Primera certeza, queremos crecer, pero de tal manera que no continúen la emisión de gases con efecto invernadero, porque desde el punto de vista del cambio climático eso es indispensable. Entonces, ¿cómo hace usted para crecer? Pero tenemos la certeza que de cuidar este tema. Y la segunda certeza, yo diría, y ambas apuntan a razones de política económica, ¿cómo somos capaces de crecer de una manera inclusiva? Asegurar que ese crecimiento llegue a todos los sectores y no solo a algunos. Estas dos condiciones dan origen a dos tipos de políticas económicas. Y las certezas son las que he dicho. Más fácil decirlo que hacerlo, pero lo importante es tener presente entonces cómo queremos crecer. Porque cuando es crecimiento inclusivo, entonces quiere decir que estamos teniendo un crecimiento para distribuir y estamos distribuyendo para seguir creciendo. Volvamos al viejo dicho de Ford,
el creador de la fábrica, ¿verdad? Quiero que mis trabajadores ganen tanto que pasen a ser consumidores de mis automóviles. Con lo cual estoy obligado también a pagar bien, pero a vender automóviles más baratos. Crecer para distribuir y distribuir para crecer. Ok. Tercer elemento que me parece importante del punto de vista es del punto de vista social. Del punto de vista social, es cierto, tenemos aquellos temas sociales propios de la economía del siglo XX, propios de la economía industrial. Y aquí entonces me pareció muy importante cuando se dijo, bueno, ahora lo que tenemos que hacer, como estaba alguien que habló de los 100 años de OIT, ¿cómo somos capaces, del punto de vista de nuestras políticas sociales, de tener trabajo decente? ¿Cómo somos capaces de entender que probablemente va a haber una reducción de la jornada de trabajo? ¿Y cómo somos capaces de aumentar la productividad laboral y al mismo tiempo aumentar los salarios? Que no se produzca la fractura a la cual me referí ayer. Pero hasta aquí estamos hablando de la economía que existió hasta ayer, no la que va a haber mañana. Y entonces, una segunda línea en lo social es cómo somos capaces de tener cuáles son las derivadas de la revolución digital sobre el empleo y las plataformas, lo que debatimos hoy en la mañana. Y en donde está muy claro que cuando hablamos de las nuevas posibilidades de empleo a partir de las plataformas, bueno, hablar de Uber o hablar de Airbnb pareció obvio. ¿Y cuáles van a ser entonces las fuentes de empleo producto de aquello? Y segundo, ¿cuáles van a ser las fuentes de empleo producto de la reducción de la jornada de trabajo que va a ocurrir? Los que ya tienen mi edad, que es mucha, estábamos acostumbrados a trabajar el sábado mediodía. Hace mucho tiempo ya que no se trabaja el sábado mediodía, que los bancos cierran el día sábado, etc. Y muchos están apostando entonces a que va a haber un segundo posibilidades de empleo. ¿Qué hará el ser humano con el mayor tiempo destinado al ocio si de 2 días de festivos en la semana vamos a pasar a 3 o a 3,5? Y por lo tanto ahí, esto va para Felipe que me lo enseñó en la mañana, me dijo, ¿te das cuenta que el negocio es la negación del ocio porque voy a trabajar? Y por tanto entonces me dijo, lo importante ahora es que va a haber un negocio porque hay muchos que están en ocio. Entonces va a ser un negocio gracias al ocio, que me parece una culminación espléndida hacia donde apunta el ser humano del futuro. Y por lo tanto, resumiendo, tenemos entonces instituciones políticas, certezas que conocemos, crecimiento económico, certezas que conocemos, en lo social, las certezas del mundo de ayer y del mundo de mañana, de hoy, para concluir con un séptimo punto, que es la certeza de que hay temas globales que por poderosos que sea cualquier país, ningún país las resuelve por sí solo. Y esas certezas que están más allá de la soberanía de cada uno de nuestros países, más allá de la soberanía incluso de los países continentes, como se hablaba ayer, ¿verdad? De lo que implica la India, lo que implica China, lo que implica Estados Unidos. ¿Qué van a significar del punto de vista entonces de cambio climático, que nadie lo puede resolver por sí solo, pero que hay algunos que son muy importantes para resolverlos y cuyo concurso es indispensable? Sabemos lo que ustedes están pensando, claro. Segundo, ¿qué vamos a hacer con migraciones? Sea las migraciones producto climático, sea las migraciones producto de las situaciones que tenemos en países que están en guerra, sea las migraciones, cualesquiera que fuere. ¿Y en qué medida las migraciones hemos aprendido? No pueden ser problemas de política doméstica. Cambio climático no puede ser solo política doméstica. Claro, con política doméstica abordamos estos temas, pero si no estamos de acuerdo con ciertas normas generales, o la política de drogas, o incluso yo agregaría aquí la política de seguridad ciudadana, porque seguridad ciudadana tiene tanto que ver
con lo que hacemos nosotros en cada uno de nuestros países. Y caramba que es difícil abordarlo. Pero hay tanto que aprender de otros y, más importante, tanto que hay que aprender para combatir muchos de nuestros problemas de seguridad ciudadana, aprendiendo de otros. Pensemos en narcotráfico. Y entonces acá yo creo que tenemos un conjunto de temas que serían las últimas de las certezas, que como ningún país puede resolver por sí solo, ¿qué instituciones van a surgir? ¿Qué modus operandi? ¿Qué formas de poder hacer? En suma, tenemos, yo creo, cierta incertidumbre a futuro, pero ciertas certezas con la cual podemos comenzar a construir hacia adelante. Y si eso es así, bueno, querrá decir que esta reunión ha sido bastante fructífera, en tanto de las incertidumbres podemos salir con algunas certezas que nos ayudan a resolver precisamente este mundo global tan incierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Para seguir con el enfoque político, presidente Fernández. Bien, primero, presidente Sanguinetti, felicitarlo una vez más por habernos convocado a este foro de reflexión, que pienso que ha sido muy útil para todos y nos ha dejado grandes enseñanzas. Pero diría así en resumen de este encuentro nuestro, de este cónclave, diría en primer lugar el reconocimiento de que vivimos en un mundo en permanente transformación. En segundo lugar, que ha habido una aceleración de ese proceso de cambios y de aceleración, que eso ha sido resultado fundamentalmente del fenómeno de la globalización por un lado y de la gran revolución científico-tecnológico-digital que estamos viviendo en estos últimos tiempos. En América Latina diríamos que nos hemos beneficiado durante un tiempo de estas transformaciones que se han producido, sobre todo en el periodo que hemos llamado como la década de oro, entre el 2003 al 2013, y que sin embargo ya en los últimos 5 años, en el último lustro, del 13 al 18, hemos estado en una situación llena de dificultades. Una América Latina que estuvo creciendo, algo sin precedentes en la historia económica de la región, y que sin embargo llegó a caer a 0,5%, una caída abrupta que ha generado fuertes tensiones sociales, turbulencia política e incertidumbre, ¿no? Entonces nos parece que, mirando el porqué de este último fenómeno, algo que acaba de decir el presidente Lagos, es que ya no somos autónomos de lo que acontece en el mundo, somos parte de la economía global, y esa economía global se vio estremecida con la crisis financiera del año 2008, de la cual justamente estamos en estos momentos reconociendo el 10º aniversario, y esa crisis financiera global generó una recesión global. América Latina, sobre todo América del Sur, muy vinculada con la exportación de commodities hacia China. China desacelera su crecimiento de un 12 a un 6%, disminuyen exportaciones chinas hacia Europa, y entonces en América Latina estamos viviendo esta etapa de incertidumbre. Una demostración una vez más que los ciclos económicos, los ciclos políticos, electorales que tenemos en América Latina son cada vez más dependientes del ciclo económico global. Creo que tener estas cosas pendientes nos permite ver con mayor certeza el futuro de la región y del mundo. Don Felipe González. Bueno, yo tengo un problema. El primer problema es que me contaminan todos los debates, empezando por el último, que trata de las fake news y de la posverdad. Pero claro, me consuela que la condición humana, por eso le hablaba a Ricardo del ocio que se convierte en negocio, que es la negación del ocio, y va a ser un gran negocio, una gran actividad, una gran ocupación. Entonces la condición humana cambia menos que la revolución tecnológica, pero cada vez nos alejamos más de conocer, de estudiar la condición humana, que al final va a ser la única guía que nos va a permitir orientarnos en esa certeza que decía Slim, no incerteza, de que el cambio ya llegó, y un cambio a una velocidad extraordinaria. Yo muchas veces digo, para mi propio país, para que nadie se ofenda, que
con frecuencia veo a la política corriendo detrás del futuro que ya pasó. No digo del que se viene encima, porque en el debate político no está lo que hemos hablado, Carlos. Y la posverdad, por favor, Goebbels ya la hizo. Me puedo remontar a los clásicos. Goebbels ya repitió una y otra vez la diferencia entre fake news y posverdad. Es verdad que es una media verdad, tal, pero lo formuló con toda claridad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. No lo firma Trump, lo firma Goebbels. Pero tanto, venimos de muy lejos, ¿no? Por eso, de vez en cuando, recuperar la condición humana importa. Importa incluso para el desafío más grande que tenemos frente al futuro, que es la educación. No pierdan de vista las humanidades. Por muy importante que sea aprender nuevas tecnologías, especializarse, porque la guía central para comprender el cambio es la condición humana. No sé si deslizarme a lo que ya decíamos. Vamos a ver, parece un lujo tener tiempo para pensar, que era la primera propuesta en la que participé, el arte de pensar. Dice, pues sí, parece un lujo pensar. Eso quiere decir que hacemos las cosas sin pensar, porque lo imponen las circunstancias a golpe de tweet. Y no solo no es un lujo, es la necesidad número 1 para comprender lo que nos pasa. Por lo tanto, dedicar un tiempo a pensar, distanciarse de lo inmediático. Y no, Julio María recurre muchas veces, y no olvidarse los clásicos. ¿Tenemos algunos problemas de gobernanza? Sí. Incluso tenemos la emergencia de machos alfas que se convierten en grandes caudillos y que tienen algunos problemillas. Recurramos de nuevo a los clásicos. ¿Recuerdan cómo se definía al necio en latín? Necio, el que no sabe. Entonces uno abre un paréntesis y dice, pero no hay una sola clase de necio. Hay el necio que no sabe y normalmente suele ser inofensivo, a veces molesto, pero no ofensivo. Hay el necio que sabe que no sabe. Es el principio de la sabiduría, porque acude al que sabe para que le dé lo que no sabe. Este es el principio de la sabiduría. Y hay un necio que no sabe que no sabe. Ese es peligrosísimo. Porque cree que sabe, y que sabe más que todos los demás, y que además los demuestra con tweets definiendo al mundo y cómo hay que combatir a Corea del Norte o al otro del sur. Bueno, por tanto, es el que no sabe que no sabe. Si a un necio de esa naturaleza además le das poder, pues bueno, lo conviertes en un peligro para el mundo. Bueno, hay por tanto problemas de gobernanza que ya estaban en los clásicos. Necesitamos tiempo para pensar. Ayer, como siempre, me sorprendió, Carlos Slim dice, como uno de los títulos que definen el seminario, es lo único cierto es la incertidumbre. Y le dio la vuelta, pues es un optimista visceral y le va bien, parece, siendo optimista, por tanto mejor seamos optimistas. Y le dio la vuelta y dijo, no. Lo único cierto es que el cambio, con un nivel de aceleración que contradice nuestra condición de ser humano como ser histórico, que nos cuesta adaptarnos, porque heredamos nuestro conocimiento del pasado y la aceleración no la soportamos, la soportamos mal, nos desestructura. Dicen, lo único cierto es el cambio. Y lo único incierto, le añadía yo, es si tenemos capacidad para conducir el cambio, que es inevitable con todos los parámetros que hemos estudiado, para hacer lo menos doloroso posible ese cambio de era y lo más provechoso posible para todos.
Por tanto, nuestra incertidumbre nace más de nuestra dificultad para hacer gobernable en términos generales, no hablo solo de los gobiernos, ese tránsito hacia lo que va a llegar, incluso lo que ya está entre nosotros. Y estamos haciendo políticas viejas frente a situaciones radicalmente nuevas. ¿No? Tenemos que cambiar el discurso y tenemos que cambiar la reflexión. Tenemos que ganar certidumbre, sobre todo en la conducción hacia un cambio inevitable. Y que a mi juicio, en eso sí que soy optimista, en su saldo será provechoso, como lo fue el de la Revolución Industrial y otros. Pero no olvidemos, por favor, no olvidemos la condición humana. Si mantenemos una pasión de conocimiento de la condición humana, que desde el origen del Homo sapiens hasta ahora, seremos mucho más capaces de comprender los cambios, incluso de adaptarnos a eso que llamamos empleabilidad. Ya no hablamos de empleo, de empleabilidad. Entonces, la gente que tenga conciencia de qué oferta es en su formación y qué valor añade eso que es a sí mismo y a los demás, será mucho más empleable que los que tienen muchos títulos, pero siguen siendo demandantes para que alguien les resuelva la vida. Eso se llama emprendimiento. Tenemos de alguna manera que intentar conducir el cambio, eliminar incertidumbres inevitables para llegar a metas que nos retan a todos. Y para eso hace falta tiempo para pensar. No se puede actuar sin pensar y cada vez nuestra actuación es más precipitada, con menos reflexión, porque no nos da la vida para reflexionar. Por tanto, estamos sometidos a una tensión de errores permanentes y acumulativos que tenemos que corregir. En todo caso, si no pensamos, es por confusión. Ahora tenemos muchos más métodos, pues pensar es hablar, y hablar es pensar, ¿no? El gran movimiento democrático, como dice Jürgen Habermas, nació en los cafés de Europa. La cuna de las libertades públicas inglesas fueron los cafés. La enciclopedia de Diderot nació en el Café Procop, ¿no? Hoy tenemos este café universal y tenemos tantos medios para hablar y conversar que nos confundimos. No es la prohibición, sino la proliferación lo que nos está confundiendo. Alberto Ruiz Gallardón. Gracias, presidente. Una de las preocupaciones que en esta sesión del Círculo de Montevideo nos ha acompañado a todos es por qué tantos y tantos ciudadanos se están desprendiendo de algo que todos nosotros y sobre todo aquellos que vivisteis en regímenes dictatoriales y muchos de vosotros que trajisteis la democracia habéis anhelado siempre. ¿Qué es la democracia? ¿Por qué esa distancia? Y yo, en la brevedad que nos exige este acto, quiero trasladar una reflexión teórica y una propuesta práctica. Y lo voy a hacer de la mano de un libro que me ha apasionado, que se llama El pueblo contra la democracia, escrito por Yasha Moon, que es un profesor de Harvard, que está traducido además al castellano y que, desde su provocador título, es capaz de sorprender en sus reflexiones y sus conclusiones. Él nos dice que la democracia liberal se resquebraja. Él es pesimista, mucho más pesimista de lo que era yo ayer, no al final, sino incluso al principio del panel en el que participamos. Y él dice que no somos conscientes del riesgo en el que estamos tolerando la quiebra de nuestro más preciado valor occidental, que es nuestro sistema democrático. Y él lo atribuye a que, sin darnos cuenta, estamos consintiendo que nos separen dos componentes esenciales de la democracia, indisolubles, pero que nosotros estamos disolviendo. Uno de ellos es, lógicamente, la legitimidad de origen, es decir, la voluntad popular como fuente de elección del gobierno. Y la segunda, el liberalismo,
que es distinto de esa legitimidad de origen, que entra más en la legitimidad de ejercicio, que es al margen de que haya sido democráticamente elegido, no tienes autorización para dejar de respetar las leyes, para dejar de respetar los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Y dice esta reflexión que esta separación tiene consecuencias perversas. Una de ellas es que mucha parte de los ciudadanos del mundo occidental que creemos que estamos viviendo en democracia, en realidad en una parte vivimos en un liberalismo no democrático. Un liberalismo que respeta sin duda los derechos, pero que ignora la voluntad popular. ¿Por qué? Porque al final las normas no las dictan los ciudadanos a los que van dirigidas incluso respetándoles sus derechos, sino estructuras que se les escapan a ellos mismos y por lo tanto a su capacidad de control. Ese debate lo tenemos mucho en Europa en relación con la Unión Europea, donde los ciudadanos nos sentimos gobernados por instituciones en cuya elección no creemos haber participado y cuyas normas no sabemos ni recordamos haber votado. Pero hay quien piensa que también determinadas relaciones internacionales, supranacionales, derivadas de la globalización, acuérdense del debate que acabó con el intento en administraciones anteriores de Estados Unidos de América de extender el libre comercio también a la Unión Europea. Entre otras cosas se decía porque se obligaba a tribunales de arbitraje que quitaban la competencia a los tribunales de justicia de los estados y por lo tanto perdíamos esa capacidad de control. Y hay quien incluye aquí también en este liberalismo no democrático a los efectos, dicen, yo no lo comparto, perversos de las nuevas tecnologías. Pero hay también el otro lado de la moneda, y esa es lo que llamamos la democracia iliberal. Una democracia que presume de tener una legitimidad de origen, que presume de haber sido votada por los ciudadanos, que presume de obedecer a la voluntad popular, pero que a partir del momento que aborda el poder desprecia la ley, desprecia los procedimientos y desprecia las instituciones y crea las llamadas democracias blandas. Pienso en países como Rusia, pienso en países como Turquía, pienso en administraciones que el presidente González y yo conocemos y sufrimos cerca, como puede ser la Administración Regional de Cataluña, democráticamente en las formas elegidas, pero que no ha hecho otra cosa más que despreciar la ley, despreciar las instituciones, desde esa legitimidad de origen democrática, y quizá hace unos años hubiese incluido también aquí a Venezuela, como un régimen elegido por los ciudadanos y que después desprecia la ley, pero al día de hoy ya Venezuela ha dejado de ser una democracia blanda para pasar a ser una democracia déspota y dura. Bien, el resumen de esto es que un liberalismo no democrático, es decir, tener derechos, pero no tener democracia y no participar en su elección y su control, nos distancia del sistema democrático. Y el resumen de esto es que una democracia iliberal, es decir, haber participado en la elección de nuestros gobernantes, pero que a partir de esos momentos no tengan ningún tipo de control por encima de esa legitimación de origen, nos distancia también de la democracia. Y lo peor es que estas dos perversiones se retroalimentan entre ellas. Por eso, y esta es mi conclusión final, presidente, optimista, dentro del optimismo que ha querido infundir esta sesión del Círculo de Montevideo, pero exigente, dirigida a nuestros ciudadanos, es que no nos podemos conformar con tener una parte de dos realidades indisociables que fomentan la una contra la otra la destrucción del sistema democrático. Y que, por lo tanto, tenemos que exigir que todos aquellos que tomen decisiones sobre nosotros tengan esa legitimación de origen y hayan sido consecuencia de una voluntad manifestada del pueblo. Pero sobre todo, y por encima de todo, lo que no podemos hacer es permitir que se mantengan en el poder aquellos que, incluso habiendo sido elegidos a través de las urnas, el día que asumieron ese poder, no respetaron nuestros derechos individuales, no respetaron la ley, no respetaron los procedimientos. Ellos, aunque estuvieron legitimados en su origen,
perdieron la legitimación en su ejercicio y, por lo tanto, merecen ser revocados por el único titular de la democracia en una soberanía, en una democracia, el único titular de esa soberanía, que es el pueblo de cada nación en su conjunto. Muchas gracias, señor presidente. Lo importante es que la soberanía se ejerza a través de la representación. Allí está el tema. Como decía Hipólito Ten, la soberanía, el dogma de la soberanía popular en manos de la multitud termina en tiranía. Cuando la interpretan los jefes, terminan en perfecta tiranía. Entonces, de anarquía a tiranía. Y eso ha sido muchos de los fenómenos que hemos tenido que sufrir. De modo que las instituciones. Pasemos ahora un poco a las visiones de la antropología económica, que en realidad es lo que hace el ingeniero Slim. Gracias, presidente. Bueno, creo que a pesar de la incertidumbre, han sido 10 horas muy efectivas y a pesar de esa incertidumbre, creo que estamos de acuerdo en que vivimos un cambio de época en el que se manifiestan muchos cambios disruptivos, aplicando las grandes y exponenciales cambios tecnológicos en actividades tradicionales. Punto número 1. Creo que estamos todos de acuerdo. Por otro lado, creo que estaremos de acuerdo que con esta aplicación de la tecnología, este gran desarrollo exponencial tecnológico y del conocimiento, se crean bienes, servicios y riqueza con mucho mayor facilidad, rapidez y en mayores montos que nunca antes. Y que, aunque se desplazan numerosos empleos en muchas actividades, y a pesar de que su número es muy superior a los empleos que se generan en actividades nuevas y en actividades tradicionales, es claro que la aritmética lleva a que habrá menos horas de trabajo, más año para el retiro, menos días de trabajo y el retiro más tarde. Y eso del retiro más tarde ayudará a muchos países que tienen planes de pensiones insostenibles a poder afrontar las finanzas públicas de esos pasivos contingentes que no tienen nunca registrados y que cada vez son más grandes e insostenibles. Bueno, eso creo que estamos claros, creo que es una realidad más o menos abierta para todos, clara para todos. Y bueno, de ahí, con este sustento, empezando por ello, también es claro que necesitamos incorporar a la actividad económica y a la modernidad a las personas marginadas, hoy marginadas, que están en pobreza. Entonces tenemos que hacer grandes programas de educación, de combate a la pobreza, que obviamente la forma de combatir la pobreza, más allá de paliativos o de redes sociales de apoyo, es con empleo. Y bueno, pues el incorporar a toda la población de nuestros países al empleo y a la educación y formar clases medias educadas es sin duda el desarrollo y el bienestar social que podemos lograr. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, Felipe lo ha repetido, lo decía yo también un poco antes, hay que conducir el cambio. Primero, pues hay que saber qué es lo que vas a conducir, cuál es el problema y a dónde vas a llegar, tener claro los objetivos de mediano y sobre todo de largo plazo. Tenemos ya ejemplos de países que lo están haciendo con mucho éxito. Claramente los ejemplos son en Asia, en China, antes lo hizo Corea y lo hace Singapur y algunos otros países más chicos, pero el caso de China, por su magnitud, creo que es ejemplar. Cómo sale de la pobreza en 1978 y de la marginación y del autoconsumo sin educación en un ambiente rural, y se empieza a urbanizar, empieza programas de educación intensivos, se vuelve la fábrica del mundo y hoy ha desarrollado ya su mercado interno para no tener que depender del occidente como su cliente para poder tener esa actividad económica. Entonces, aquí, por último, el mensaje claro que creo que, espero que lo
lo veamos todos así, ya nos quitamos la incertidumbre de una vez, que en esas 10 horas, es que esta nueva civilización se sustenta en el bienestar de los demás. Es decir, en el pasado pues era muy importante tener esclavos, saquear a otros países para poder quitarles la riqueza y quitarles la gente y esclavizarla, vivir en la ignorancia, en la inmovilidad social. Ahora lo que se requiere es educación, movilidad social, derechos humanos y sobre todo, como señalaba antes, la incorporación de las personas al bienestar. Y los países, para sustentar su desarrollo, y lo estamos viendo, los crecimientos de 2 dígitos de China, son gracias a que incorporan 20 o 30 millones de personas cada año, que las sacan de la pobreza y de la marginación, las educan, las incorporan al su mercado y las incorporan a su actividad económica moderna. Entonces es claro que eso es muy importante. Y por supuesto, pues los gobiernos y las personas, la sociedad misma también, pues evitar que pasen de la ignorancia a la confusión y no vayan a ningún lado. Entonces, en tanto se pueda conducir ese cambio y ver los ejemplos que hay en el mundo, en ese sentido, China, inclusive en la crisis del 2000, la del 2001, 2008, pues ha seguido creciendo y sigue creciendo porque sigue incorporando 20 o 30 millones de personas que salen de la pobreza y se incorporan a la economía moderna. Gracias. Muy bien, claro. Es exactamente lo que decía Adam Smith en esos textos que hoy leímos, de 1776, ¿no? Exactamente. No hay otro método para generar riqueza que más ingresos, sí, más trabajo, más salario y más capital. La Tercera Guerra Mundial debería ser contra la pobreza. Bueno, Ocampo.